Gloria al Señor en esta noche, ¿verdad? Dios los bendiga y así vamos a meditar la palabra del Señor esta noche y en Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Los que tienen Biblia, pues abre, que el Señor es bueno, el Señor es para siempre, es su misericordia. Hechos 1:14. Bendito Dios. Ya lo tienen, vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios esta noche. Y Hechos 1:14 dice así la palabra de Dios. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y después, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Gloria al Señor. Y dejémoslos y vamos. Siéntase un momento y así. Gloria al Señor. Vamos a... Tal vez no voy a solo un versículo que yo encuentro. Acá dice la palabra del Señor que lo que los apóstoles y nosotros, por eso la palabra de Dios dice, y vamos a hablar un poco del tema de que el poder de la oración. Aleluya. Amén. Entonces, por eso dice aquí en 14, específicamente un versículo dice ahí: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sé que ahí se da cuenta de que la oración es muy importante, es muy que nosotros, y eso es lo que los primeros cristianos, nosotros hablamos de ellos que estaban unidos. Y dice acá que dice, y todos, dice que todo quiere decir lo que se habían aceptado, los que habían recibido a Jesucristo en sus corazones estaban presentes, estaban juntos, todo por eso. Pero nosotros sabemos los que en estos tiempos, Dios, por eso Dios hizo milagros en la vida de ellos. Entonces, y hoy también Dios, porque Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Hoy también puede, pero nosotros sabemos que dónde están los otros que han recibido al Señor. Algunos ahorita, algunos están durmiendo, están cenando, no sé qué otros, y no solo en otras congregaciones también. Pero sabemos que Dios es bueno y misericordia, y por eso nosotros no nos apartemos del Señor o de la oración, porque la oración es muy importante, que nosotros que estemos juntos orando, porque eso es lo que estaban haciendo los primeros cristianos. Dicen aquí: esperaban la promesa del Padre, que le había dicho que... Entonces, por eso nosotros, que no nos aburre
que hoy en día muchas iglesias, y peor si no hay música, peor si van a decir es que estuvo muy triste el culto, no estuvieron los conjuntos, pero eso no es lo que Dios. Lo importante nosotros que estemos llenos de gozo delante del Señor. Es lo importante. Muchas veces nosotros, a veces, como que si uno cuando es no es el conjunto. Yo os digo que está bien si hay un grupo de música, pues ejecuten bien los instrumentos, pues también. Y si ellos tocan conforme la escritura, conforme los himnos inspirados, pues también es un deleite, pero hoy en estos días que como que los grupos ya no se están dedicando, ya no es por eso, y por eso hablamos de la oración. Por eso cuando hay oración no quieren orar para que el Señor los use, para que sea el Señor. Y estos que solamente hoy en día el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de mucha falsedad, de mucha apostasía, eso es lo que vive el tiempo, ¿no? Y por eso pero nosotros pongamos la mirada en el Señor. Aleluya. Es lo importante, por eso oremos lo suficiente. Usted puede cantar así, sin la música, o con la música, pero a veces con cánticos espirituales. Dios lo modifica. Dios le va a transformar el corazón del hombre. Entonces, por eso nosotros no nos cansemos seguir al Señor. La oración es, como les decía, es muy importante de la vida del ser humano o del cristiano que ha aceptado a Jesucristo. Porque si un cristiano no ora, no va a perseverar, no tiene victoria sobre el pecado. Y por eso, si nosotros lo comparamos los primeros cristianos de la iglesia primitiva y lo comparamos hoy en el tiempo que estamos, se da cuenta que los primeros cristianos, cuando dice la Biblia que ellos, cuando recibieron al Espíritu Santo, por eso el Evangelio, la iglesia, ahí nació la verdadera iglesia de Jesucristo. Ahí vino la iglesia. Ahí en el costado del Señor Jesús, el Señor Jesús se había partido, se había ascendido a los cielos a los 40 días. Entonces ahí, pero la vida de los primeros cristianos, si comparamos, que hoy en día jamás, por eso nosotros no podemos decir que los primeros cristianos ellos fueron. Y por eso el enemigo se levantó contra ellos. Y por eso muchos vemos la historia que cómo los devoraba, cómo lo que ellos sufrieron. Ellos, cuando leemos la historia de la iglesia de los primeros cristianos, porque ellos de la iglesia es la iglesia que tiene que perseverar, por eso ellos oraban. ¡Aleluya! Porque aquí lo dicen, aquí estaban perseverados unánimes en oración, y fue con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Sé que ahí la madre de Jesús ahí estaba, y sus hermanos. Jesús también tuvo otros 2 hermanos más, también ahí estaban, ahí. Entonces, la iglesia de Jesucristo, y hoy en el tiempo que estamos viviendo, la iglesia de Jesucristo se ha alejado de la presencia del Señor. Muchos hoy en día ya no quieren orar, ya no quieren una vida consagrada, entregada al Señor. Y por eso yo a veces no sé, cuando digo yo una congregación, cuando hay un conjunto, cuando hay
un grupo que tocan o que ejecuten el instrumento, pues, pero a veces ahí como que hay una emoción, como que hay, y a veces le dicen uno si no sé si han orado o no sé, pero a veces dicen, pues, y a veces lo motivan el pueblo, ¿va? Pero el pueblo a veces solamente ellos empiezan a decir, ¿y quién vive? Cristo, es su nombre, y gloria, bueno, es exaltar el nombre del Señor, pero cuando le dicen, y el pueblo, y en victoria, pero a veces no es solamente es un decir nomás, solamente ellos, que para que no se sientan mal, no pero la verdad ellos no, por eso no tienen victoria. Si uno no ora, la oración es constante, la oración es de todos los días. Aleluya. Y no importa usted dónde puede estar, usted puede estar en su hogar, en su casa o donde usted duerme, también puede invocar el nombre del Señor. Ahí está el Señor, porque Él ahí está, usted confía en el Señor. Aleluya. Él le va a escuchar. Y por eso es importante que nosotros no descuidemos de la oración, y la oración es cualquier hora, sea más en la noche, en el día, en la tarde, usted puede invocar al Señor, y el Señor ahí está. Yo hoy en día a veces oigo unos himnos que cantan las hermanas, y a veces digo, yo no sé si lo cantan por emoción o lo cantan de verdad, y hoy en día a veces miro que a veces como que hay quienes lo cantan por el dinero, a veces pienso yo lo hacen, pero a veces yo no los juzgo, yo no solamente digo una verdad que más que todo la palabra un día los va a juzgar. Pero a veces miro hay hermanos que cantan ahí, y yo digo, no sé, para ganar más seguidores en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en eso, para que tenga más seguidores, para que sean vistos más en otros países, aquí en Guatemala, pues eso está bien, también está bien que eso, medios que existen, pues, pero a veces digo yo, a veces hay unos hermanos que dicen, un canto que dicen, camina conmigo Jesús, y es una alabanza que es de mucha edificación, pero si de verdad están haciendo la voluntad del Señor, el Señor va caminando con ellos. Pero si no están haciendo la voluntad, solamente no están desordenados y fuera de la obediencia de la palabra del Señor, solamente es una emoción, pero que el Señor va a caminar con los que lo obedecen, y no va a caminar con una persona que es desobediente a la palabra, es desordenado no está ordenado, es desordenado delante del Señor. Dios no va a caminar con una persona que no está en orden en su vida. Pero si esa persona de verdad lo hacen, de verdad que sí, no lo quebranten la palabra del Señor, es obediente a la palabra del Señor, pues el Señor sí está caminando con él. Entonces solamente si lo cantan solo porque, como les vuelvo a repetir, que solo para ganar más seguidores, para que y ni siquiera tiene tiempo para orar, solamente porque no es lo que canta, no es lo de que hoy en día existen, pero Dios lo más es que nosotros seamos obedientes y que cumplamos los mandamientos del Señor. Eso es lo que el Señor quiere de uno, para que nosotros seamos obedientes y no. Por eso es importante orar, y cuando hay hermanas así como es que yo le con esa alabanza que pues está bien, que si el hermano o hermano que canta, pero si de verdad lo hace para el Señor, pues que lo hagan para otros, que lo edifican, está bien, pero yo a veces pienso, el Señor no va a caminar con alguien que, como le decía, que alguien no esté
orando, porque si uno se descuida a orar, por eso cuando no tiene victoria sobre el pecado y cualquier basura de este mundo les llama la atención, porque este mundo ofrece muchas cosas, ofrece fama, pero este mundo se va a quedar, este mundo no va a permanecer para siempre. Y es importante que nosotros oremos. Amén. Es nosotros, como les vuelvo a repetir, es que la oración no es acá, por eso yo no sé a venido de dónde sacaron las iglesias o misiones. Digo yo que a veces pues el lunes es oración. Yo he escuchado, he visto que el lunes específicamente es la oración, pero la Biblia encontramos que por eso no es por gusto, está la palabra del Señor donde dice orar sin cesar. Usted puede orar Gloria a Dios. donde sea, como les decía. Usted está en el trabajo, usted está en su hogar, usted trabajando, usted puede orar también en mente, porque nosotros podemos invocar al Señor donde sea. Gloria a Dios. Es lo que nosotros, es nuestro deber. Y por eso la palabra del Señor, por eso también encontramos el 2, donde dice también 43, 42 dice, y 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Se da cuenta? Que dice el Señor que estos también perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir, ellos están, lo que si nosotros leemos ahí la palabra del Señor, cuando el pueblo de Dios eran 120, dice cuando nosotros leamos Hechos 1, pero dice también cuando el Espíritu Santo vino, que según la promesa del Padre le habían dado, fueron bautizados los 120, empezaron a hablar otras lenguas angelicales u otras idiomas que Dios les daba, según lo que Dios les daba. Y por eso los que estaban ahí vieron que estos se volvieron locos, estos a ver qué les pasó, pero es el Señor y el Espíritu Santo. Eran bautizados los 120, por eso cuando ahí nos damos cuenta, ahí cuando el apóstol Pedro se levantó y les dijo, ahí creo que está en donde dice la palabra del Señor, Verso 14. 2, no sé si vamos a ver donde dice, cuando dice que se convirtieron 3,000 personas. Gloria al Señor. Porque gloria al Señor. Y dice así, si pues el 2:14 dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es, sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y dejemos ahí, entonces dice ahí, cuando dice que se convirtieron, eran 3,000. Ahí la iglesia, ahí empezó la iglesia verdadera de Jesucristo. Amén. Entonces por eso nosotros hoy en día tenemos que orar para que otros se conviertan, para que Dios levante a estos jóvenes, que Dios los use en un instrumento. Porque si a veces no hay, a veces nosotros
no oramos. Y si ora usted, a veces le da sueño, a veces no. Hoy en día pues la gente, a veces me da a entender de que hay que orar, hay que ayunar. Es un ejercicio espiritual. Y si uno a veces no tiene ese ejercicio espiritual, no orar, no ayunar, no va tarde o temprano va a sentir duro, no va a sentir así, va a sentir una carga, va a sentir que todo no se puede, que todo es que el diablo me sigue atacando, es que empieza a decir, es que, pero nosotros sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que a veces en la mañana cuando hay que orar siempre, hay que pedir la dirección del Señor. Amén. Pero muchos del pueblo hoy en día no están dispuestos a pagar el precio. Y por eso la iglesia se ha estancado, la iglesia en vez de crecer se van destruyendo, se van unos que lo sienten muy duro porque eso no oran. Porque si uno, por eso, el poder de la oración, todo cambia, todo transforma. Cuando de verdad hay uno que ore constantemente. Entonces, nosotros, todas las cosas, porque este camino que nosotros llevamos no es de color de rosa. Hay luchas, hay pruebas, pero el Señor nos va a dar la victoria. Aunque ustedes no digan amén, pero así es. A veces digo yo, pues no diga amén, pues no, aunque no diga, pues así es, la palabra no puede cambiar, la palabra siempre va a seguir permaneciendo. Y por eso nosotros, como le decía, anteriormente, es que nosotros cuando somos renacidos del Señor, nosotros gozosos venimos a la casa del Señor. Usted deseoso a veces llega la hora, pero a veces usted la hora ya a veces hay otras iglesias, miro yo, a veces cambia un poco el horario, a veces ellos empiezan y cuarto, a veces hasta y medio, a veces, pero a veces hay trabajo, hay que hacer y a veces el tiempo no alcanza, pues pienso yo. Ya veo, hay unos hermanos que la mera hora, pues a veces digo yo, mi forma de pensar, pues si es a las 7, pues, o si no, pues en un certado, porque sea a las 7:10 y cuarto, y ahí hay que dar inicio, pero tampoco nosotros podemos, ya algunos que, bueno, si uno trabaja, pues si uno en su negocio a veces se tal, pues, pero a las 8 viene y a oír la palabra del Señor. Es lo importante, es nos deleite, nos llena. Pero a veces nosotros cuando estamos aquí, pues el que está a veces, cuando ya estamos uno, a veces nos entra que peor si ustedes no oran, pues usted no va a entender la escritura, porque la escritura no es cualquier ser humano lo va a entender, solo los que dice la Biblia, que son los que reciben el Espíritu de Dios van a entender. Por eso la palabra del Señor es porque la Biblia es el libro de Dios. Y a veces digo, si lo entendieran toda la gente, todas las personas, todos los cristianos, como un trabajo, así buscaban al Señor, así empiezan a buscar al Señor. Y por eso la Biblia es, si uno no ora, si uno no lee la Biblia, si uno no medita, que la Biblia hay que leerlo y hay que pensar, hay que meditar. Y así como nosotros que predicamos también hay que estudiar. Por eso hay que escudriñar, hay que examinar, hay que analizar. Pero muchos hoy en día los predicadores no tienen o no hay por el trabajo, no hay tiempo para analizar, para investigar, para lo que dice la Escritura, porque la Escritura es inspirada por Dios mismo.
Entonces, no va a entender, hoy en día, por eso digo, a veces los jóvenes o los que deberían animar, los que predican, los pastores, deberían animar a los jóvenes que se entreguen, que se consagren para el Señor. Pero a veces, hoy en día, a veces solo lo más mejor vaya a estudiar en la universidad, vaya allá donde te va a dar más sabiduría para entender la Biblia. Pero eso no va a funcionar. Uno va a ir a una universidad, o sea de Biblia, o sea de así una carrera académica. Eso no va a funcionar, porque solamente uno es orar y consagrar y ayunar también, si es posible. Es lo que, pero hoy en día así le aconsejan los jóvenes hoy en día. Mejor vaya a estudiar, ustedes tienen buena cabeza, vayan allá para que un día se prepare, y yo digo que no es malo también que se prepare así humanamente, materialmente, no es malo. Lo malo es que cuando el joven se acaba de graduar y tiene el deseo de ir a la universidad, pues no es malo también que vaya a estudiar, que vaya a preparar, pero como les vuelvo a decir, que a la palabra del Señor, y no les diga mejor, y que vaya a una universidad, pero no lo deja la palabra del Señor. Lo tiene que más que todo lo tiene que también, si hay oportunidad, que estudie, pero no dejando la Biblia por un lado, sino que más que todo, porque la sabiduría de este mundo se va a acabar, se va a terminar, pero la sabiduría que es Dios jamás se va a terminar. Esa es la que vale la pena, si Él va a estar en pie en la eternidad. Porque el Señor dijo bien claro que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, claramente lo dijo el Señor, que todo es la sabiduría de este mundo. Y por eso, gloria al Señor, por eso nosotros, el pueblo, el cristiano hoy en día, el pueblo de Dios, tiene que orar. Por eso hay un versículo, creo que en 1 Corintios dice, leamos ahí para que se dé cuenta que está en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 10, su versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Se da cuenta ahí? Dice ahí que las armas de nosotros no es arma de fuego, sino que es las oraciones. Cuando nosotros constantemente oramos en el Señor, tenemos victoria. Aunque el enemigo quiera lo que hace, pero no va a poder, porque nosotros nuestra vida está escondida en Cristo. O en otras palabras, sí, porque dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice. Porque nosotros, un arma blanca, nosotros no nos va a servir. Por eso los verdaderos predicadores, siervos del Señor, no necesitan andar con guardaespaldas, porque el Señor mismo, donde ellos vayan, el Señor mismo los cuide. Aleluya. Eso es lo que vale. En cambio, uno que no es solamente, porque también hoy en día hay pastores, hay predicadores que andan ahí con sus guardaespaldas, y por donde quiera pues andan con buenos carros blindados, pero siempre hay su guardaespaldas. Tal vez digo yo, tal vez no son verdaderos siervos del Señor, que tienen que andar ahí viendo quién está por ahí, lo van a secuestrar, eso no. Pero los verdaderos siervos del Señor no necesitan un arma de fuego, o no necesitan pistolas. Hay quienes se atreven con la cintura, hay una escuadra ahí, pero ¿de qué sirve que tenga una escuadra, arma de fuego? Pero eso no va a funcionar. Los meros siervos del Señor, Aleluya, tienen que andar con la palabra del Señor. amén.
Amén. La palabra del Señor, el mismo. Por eso está en la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y defienden. Entonces ahí es lo importante. Y acá unos días a mí no sé qué me iban a hacer, pero hay unos maleantes, digo yo, que son ladrones. Pero Dios no permitió que ellos lo que querían robarme. Pero Dios no permitió. Pero digo yo, solamente el Señor nos guarda del maligno. Amén. Porque el maligno sí, Él nos quiere, porque Él solo ha venido para destruir y para robar y matar, dice la Biblia. Entonces, pero el poder de Dios, Aleluya. por eso el poder de la oración, el poder del cristiano es la oración. Entonces, por eso nosotros sigamos adelante, porque nosotros sabemos, en esta tierra nosotros, como pueblo del Señor, tenemos nuestra lucha. Usted sabe que también el pueblo que es allá Israel, por eso nosotros tenemos que orar por Israel, el pueblo del Señor terrenal. Tenemos que orar por él porque ellos tienen enemigos. Usted sabe que el enemigo que ellos tienen ahí, las naciones vecinas, no lo tragan a Israel. Y por eso también Estados Unidos está defendiendo. Estados Unidos, usted sabe que es un país poderoso. Y entonces, y ellos, por eso, mucha gente está hablando de que ya la tercera guerra se va a desatar, está hablando. Y a ver, digo yo, todavía no es la hora todavía. Sí pueden haber, porque Jesús dijo que va a haber guerras, nación contra nación se van a levantar. Pero más nosotros que estamos, nuestra lucha nosotros es también, y por eso también Efesios 6:12 dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice ahí, sino que contra potestades, contra principados y potestades, contra gobernadoras de las tinieblas, dice ahí. Es lo que nosotros en nuestra lucha, la lucha es espiritualmente. Y por eso hay que orar. Gloria a Dios. Hay que orar y hay que perseverar, hay que estar también obediente a la palabra del Señor, para que nosotros, el Señor, nos guarde por donde vayamos, donde Él está siempre. Él es bueno, entonces por eso sigamos adelante en el Señor, aunque otros no quieren, pero lo importante nosotros sigamos adelante. ¿Qué sirve? Como les digo, hoy hay pastores solo a llenar su congregación, pero no le dan la palabra, le tienen miedo a hablar, porque ellos van a hablar es que se me van a ir estos miembros, ya no van a dar